Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar de las buenas mujeres. Y para hablar de las buenas mujeres, me acompaña un hombre. Tengo un gusto de presentarles a ustedes para que hablemos de las buenas mujeres a mi invitado especial, Marco Antonio Martínez. Bienvenido, Marco Antonio. Hola, buenas. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás hablando de las mujeres? ¿Cómo te sientes hablar de las mujeres? Pues es un tema realmente interesante, es algo de lo que me llamaría la atención conocer un poco más, saber cosas nuevas, ya que pues mi conocimiento no es muy extenso, pero sí que es interesante el tema. Pero convives con mujeres. Sí, en la vida diaria. ¿Tienes mujeres en tu vida? Sí, es correcto. ¿Quiénes son las mujeres de tu vida? Cuéntame. Mi madre, por ejemplo. ¿Tu madre y quién más? Pues compañeras de la escuela, mis maestras y así. Entonces, ¿sí sabes del tema de las mujeres? Un poco. Muy bien. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen. Nos pueden seguir por internet. Además, si se pierden hoy este programa, que va a estar de verdad muy bello, porque vamos a hacer un homenaje ahora a todas las mujeres, con una voz femenina y una voz masculina, para que todos estemos en la misma frecuencia y bien integrados. Pueden seguir este podcast, les decía, en Spotify. Ahí encuentran este y todos los capítulos anteriores. También está en el canal de YouTube. Solo tienen que escribir Cómo Vivir en Plenitud canal. Y como ya les había dicho y advertido, hoy vamos a hablar de las buenas mujeres y de las mujeres de nuestra vida. Y para esto vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las mujeres poetas, poetisas más famosas en Latinoamérica. Hay muchísimas. Hoy nos vamos a ocupar de 2 o 3 a lo mucho para hacerles este homenaje a las mujeres, y sobre todo porque creo yo que sus historias nos pueden inspirar a las mujeres. Y Marco me va a ayudar a inspirarlas a todas, a inspirarnos todos, para que todos estemos de verdad integrados como personas, como humanidad, más allá de ser mujeres y hombres, como personas. Y la primera que me viene a la mente es Gabriela Mistral, porque también fue y es muy conocida en nuestro país. Gabriela Mistral fue una escritora, poeta, pedagoga, diplomática chilena, considerada una de las intelectuales más sobresalientes de la primera mitad del siglo XX. Su obra estuvo orientada a expresar amor y respeto por los niños y por su país. La obra literaria de Mistral se caracterizó en un principio por estar enmarcada dentro del movimiento modernista, pasando luego a ser más íntima. Es íntima y emotiva. La escritora usó un lenguaje sencillo, expresivo y muchas veces coloquial. En sus textos fueron notorios el ritmo, la sonoridad, el simbolismo y el empleo de imágenes metafóricas. Gabriela Mistral era su nombre de autora. Sin embargo, su nombre real fue Lucila de María Godoy Alcayaga, y ella nació un 7 de abril de 1889 en la localidad de Vicuña, en Chile. La escritora provino de una familia culta de un nivel socioeconómico medio, y sus padres fueron Jerónimo Godoy y Petronila Alcayaga Rojas. Mistral tuvo 2 medios hermanos llamados
Emelina Molina Alcayaga y Carlos Miguel Godoy Vallejos. Lucila o Gabriela Mistral pasó sus años de infancia en la localidad de Monte Grande. Estando allí, cursó sus primeros años de estudio y despertó su gusto por la literatura y la poesía. La autora comenzó a desempeñarse como docente auxiliar en 1904, cuando apenas era una adolescente. En este tiempo se dedicó a escribir en el periódico El Coquimbo. Con el paso de los años, la vocación de la maestra que heredó de sus padres llevó a Mistral a impartir enseñanza en las localidades de Los Cerrillos y La Cantera. Esta práctica vivencial afianzó lo que sería su oficio de por vida. Finalmente, Lucila o Gabriela Mistral logró culminar sus estudios en 1910 al presentar una prueba de conocimientos en la Escuela Normal número 1 de la ciudad de Santiago. Fue así como consiguió el título de profesora de Estado. La joven Lucila experimentó con el amor en 1906 tras conocer a Romelio Ureta. En el tiempo que dio clases en La Cantera, el sentimiento de la escritora por su enamorado le inspiró a escribir varios versos de profundo significado. Ahora bien, el romance de Gabriela o Lucila no tuvo un final feliz porque Ureta se quitó la vida en 1909. Tras la triste vivencia de la muerte de Ureta, Lucila Godoy se fue a la región de Traiguén en octubre de 1910. Esto lo hizo con el objetivo de comenzar actividades como docente profesional y despejar su mente. Estando en esa región, dio clases de dibujo, economía doméstica, labores e higiene en el Liceo de Niñas. Aunque no hubo duda de sus conocimientos, muchas veces fue criticada por sus compañeros por no estudiar en el Instituto Pedagógico. Durante su estancia en Traiguén, la poeta publicó varios versos en el periódico El Colono. Los poemas dados a conocer por Lucila en 1910 estuvieron inspirados en su experiencia amorosa con Romelio Ureta. Los títulos más destacados fueron Rimas y Tristezas. En esa época, la escritora inició el desarrollo de Sonetos de la Muerte. Luego de 3 años, Lucila Godoy o Gabriela Mistral participó en el concurso literario de los Juegos Florales el 12 de diciembre de 1914. La poeta resultó ganadora con la obra Sonetos de la Muerte. A partir de ese entonces, la escritora comenzó a utilizar la firma de Gabriela Mistral en varios de sus textos. Se sabe que la escritora se deshizo de varias correspondencias por temor a que fueran encontradas y la señalaran por involucrarse con un hombre casado. En una de las cartas, la autora expresó: "Te adoro, Manuel. Estoy muriéndome de amor frente a un hombre que no puede acariciarme". Gabriela Mistral viajó a México. Logró la publicación de su primera obra, Desolación, en 1922, la cual se produjo en Nueva York por parte del Instituto de las Españas. En ese mismo año, les decía, la autora viajó a México en compañía de su amiga Laura Rodig, tras la invitación que le hizo José Vasconcelos. Y un poema de Gabriela Mistral que habla de la suerte, de no sentirse sola. Y es que en este caso, esta poesía que van a escuchar a continuación nos podría servir, como les digo, a muchas mujeres que de repente sienten esa soledad. De repente nos sentimos solas. Leer poesía es una forma de aliviar esa soledad. Y dice así: es la noche
desamparo, de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo, si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo, y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, y no tengo soledad. Y como les decía, no solo las mujeres escriben para las mujeres, también los hombres. Y muchos poemas que son poemas de amor, están escritos por hombres, las musas, las inspiradoras, las mujeres. Y Marco, ¿cómo te sientes al escuchar estas partes donde las mujeres literarias, a través de la poesía, hablan de sus propias vivencias y su experiencia? Pues es una forma de empatizar, de comprender cómo se puede ver desde otro punto de vista. Es algo que me ayuda a comprender más, como que el hecho de abrirse, de poder expresarse de una forma artística, como lo bien estabas diciendo con el poema que acabas de recitar, me hace sentir como una conexión, como el hecho de hacerme sentir cálido, como conocer a una persona desde otro punto de vista, que es, pues ahora sí que desde la expresión, ¿no? Desde lo que le sale desde del corazón, por así decirlo, lo que viene siendo el arte. Ahora bien, pues a mí me gustaría compartir uno que pues es precisamente de un hombre que es Lope de Vega, que prácticamente este poema es una parte de la mujer vista desde un lado más humano, sin idealizarla tanto, así como verla como una persona buena y a la vez mala. Y bueno, el poema dice así: es la mujer del hombre lo más bueno, y la locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Cielo a los ojos, cándido y sereno, que muchas veces al infierno igualo. Por raro al mundo su valor señalo, por falso al hombre su rigor condeno. Ella nos da su sangre, ella nos cría, no ha hecho el cielo cosa más ingrata. Es un ángel y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Ay, pues un bello poema que, como nos compartes, Marco, tiene que ver con más realidades, lejos de idealizar a la mujer, a veces buena y a veces no tan buena. Y otra autora, otra escritora que es muy conocida para todos los que me escuchan, porque los vemos desde la primaria, es Sor Juana Inés de la Cruz. Está entre estas luchadoras o primeras luchadoras, activista, que hablaba y a través de su literatura y abogaba por sus derechos y por los derechos de la mujer a lo largo de la historia. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz nace en el año de 1651 y está considerada la escritora más grande del barroco en las letras hispanoamericanas y una auténtica pionera y luchadora que en el siglo XVII estuvo vigente toda su obra literaria, cuando la mujer no gozaba, y muchísimo menos en México, de privilegios que le permitieran dedicarse a la literatura. Consiguió escribir y publicar decenas de obras. Además, algunas de ellas son el reflejo de cómo esta religiosa abogó por la igualdad de sexos y por el derecho de la mujer a adquirir conocimientos. Es el caso de Respuesta a Sor Filotea y Hombres Necios, auténticos documentos
de liberación para la mujer. Quiso estudiar en la universidad, pero como era algo vetado al género femenino, llegó a disfrazarse de hombre para poder hacerlo, porque algo que siempre tuvo como bandera fue reclamar los derechos de la mujer a la educación. Esa debería de ser estas formas de dejarnos ver, dejarnos notar esa rebelión. En la actualidad de la mujer debe ser hacia el derecho a la preparación. Es una de las autoras más interesantes de la poesía del Siglo de Oro. Desde joven tuvo inquietudes intelectuales, por lo que el camino religioso le abrió las puertas hacia la posibilidad de leer y cultivarse. En su obra se puede leer que se cuestionaba el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad, adelantándose muchísimo a esa época. Debemos entender que en el siglo XVII las cosas eran como eran. Se veían normales, que la mujer no participara era normal. Por eso se adelantó a su época. Juana Inés de Asbaje Ramírez era su nombre de pila. Fue una religiosa jerónima y escritora del antiguo virreinato español. Uno de los exponentes del Siglo de Oro de la literatura. Dedicó su vida a estudiar de manera autodidacta y a los 16 años logró entrar en la corte, donde su talento atrajo a la virreina Leonor de Carreto. Sin embargo, su ambición por aprender y escribir la llevó a ingresar en la vida monástica en 1696. Pasó 26 años en el convento de San Jerónimo, donde desarrolló su deslumbrante obra lírica. También es muy extensa su obra dramática, escrita entre lo religioso y lo profano. Y hay un poema de ella que se llama En perseguirme mundo que interesa. En perseguirme mundo que interesa. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Es un poema que habla mucho de sus formas, de su carácter, de su angustia, de su reclamo, entendiendo que las mujeres a lo largo de la historia vivieron toda esta represión y hay que vivirlas en ese contexto. Como les decía, también las voces de los hombres dedican a la mujer muchas poesías, ¿verdad, Marco? Así es. Pues bueno, me gustaría compartir otro poema. En este caso es de Pablo Neruda, que es titulado Me gusta cuando callas. Más o menos va así. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arroyo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Cómo te suena ese poema? ¿A qué te lleva? ¿Qué te hace sentir ese poema, Marco? Me hace sentir, pues, un tanto, pues, no lo sé, como extrañado, por así decirlo. Ajá. O sea, como, cómo le gusta, o sea, cómo le gusta a alguien que esté como ausente, que calle simplemente, o sea, el hecho de no estar como presente, ¿sabes? O sea, como darle ese valor y es algo, pues, no sé, algo interesante como verlo desde ese punto de vista, como tener a alguien presente, aunque esté callado. Darle un valor al silencio. Darle un valor al silencio. A mí me da esa impresión de que es darle valor al silencio. A mí me gusta, como estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, voy a hablar acerca de este otro poema que es: detente, sombra de mí, bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Más blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Ese también es de Sor Juana Inés de la Cruz. Son muy experienciales, son poéticos y a mí sí me mueve cuando lo hablo y lo digo, se registra dentro de mí y hasta creo que los tomo prestados y me empodero cuando leo estos poemas. También hay uno muy, pero muy famoso, que es de Pablo Neruda, y en una voz de un hombre se oye mucho mejor que en el de una mujer, Marco. Pues bueno, este es el poema Puedo escribir los versos más tristes esta noche, de Pablo Neruda. Y bueno, dice así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y al verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero. Es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos,
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ay, ¿cómo te sentiste compartiendo esta poesía, Marco? ¿Cómo fue para ti compartir esta poesía de Pablo Neruda? Pues la verdad es, no lo sé, sentí como dolor, por así decirlo, cómo la amó en cierto punto, cómo se expresa de ella, cómo, pues, no lo sé, cómo esa ambigüedad, cómo de repente esas dudas hicieron que, pues, fueran como simples recuerdos de ese amor que sintió por ella, pero pues simplemente se acabó, ¿sabes? Entonces como que me dolió el hecho de que ya no estuviera entre sus brazos, por así decirlo. Uh-huh. Es como desamor, por así decirlo. Sí. Pero ¿cómo esta inspiración de ese amor, pues creo yo que en todas las formas y en todo el arte hay una complicidad. La existencia de una musa y este arte del poeta, ¿no? O sea, es una complicidad que es de los dos, tanto de uno como del otro. No podría existir quizás una poesía tan profunda si no existiera la otra parte, la musa, ¿no? La inspiración. Claro. Hay una poesía que de verdad hasta yo me recuerdo como te la enseñan en la primaria y en la secundaria. Muchas de las mujeres hablamos de esto, nos hemos aprendido hasta de memoria estas frasecitas de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una poesía que es muy larga, que se llama Hombres necios que acusáis. Es un documento largo, como les decía. Entonces vamos a escucharla y a inspirarnos y a vivir ese momento en el donde ella estaba, en ese encierro y esos rechazos de no tener derecho a estudiar, a prepararse y ser tan juzgado, tener que vestirse de hombre y estas cosas. Vamos a imaginar qué pensaba y qué sentía Sor Juana cuando escribió: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuendo de vuestro parecer, loco el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo acompaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a un culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien allá la que no os quiere, y quejaos en la hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de echar las malas, las que iréis hallar como buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantéis de la culpa que teméis? ¿Queredlas cual las hacéis? ¿O hacerlas cual la buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de lo que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fondo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e injusticia juntáis diablo, carne y mundo. Esa es el estar y el sentir de esta mujer que pasó por infinidad de situaciones para que escribir, estudiar y para que su obra literaria fuera conocida. A mí cuando la leo se me hace chinita la piel porque encuentro todos estos reclamos desde donde yo les decía. Las mujeres en la actualidad debemos de encontrar estos espacios para hablar de nuestras frustraciones, amores, desesperanzas, injusticias, ingratitudes, que son una herramienta verdaderamente terapéutica para liberarnos o para hacernos oír, para que nos escuchen. Creo yo que todo se vale. En estos días, cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer, lo que más escuchan son manifestaciones, destrozos, pintas, rebeliones y algunos datos muy tragediosos de asesinatos, feminicidios, como si no estuviera el otro lado, como si no hubiera la otra parte, como si no fuéramos o no pudiésemos hacer algo mejor que manifestarnos a gritos y golpes que hasta hoy no nos han llevado a ningún lado. No ha habido reconciliación, no ha habido justicia para las mujeres, para las muertas, para las asesinadas, para las golpeadas, para las violadas. Tenemos que encontrar otros caminos. El camino de la poesía y de la literatura es uno de ellos, de la escritura, del estudio, de la preparación. Creo yo que hay muchas luchas que ya se ganaron y hoy es momento de honrar a esas mujeres que nos sirven como inspiración y como ejemplo para hacer un mejor mundo y dejar una huella diferente. Hay una sonata de Gustavo Adolfo Bécquer que es muy cortita. ¿Nos la puedes compartir, Marco? Claro. Bueno, es por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé, que te diera por un beso. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Bueno, el siguiente es un soneto de La Dulce Queja. Esta es de Federico García Lorca, que expresa el miedo a no ser correspondido por un ser querido. Pues sí, aun cuando esta persona se encuentra a nuestro lado. Bueno, dice: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla, la solitaria sonrisa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado. Ah, qué hermoso y qué inspirador. Fíjate que la poesía, como decía yo, es como muchas formas de terapéuticas de compartir sentimientos, emociones o de escribir. Es una forma muy terapéutica, incluso leer poesía. Leer poesía de verdad que te cambia el sentimiento. Hay algo que se mueve dentro de nosotros cuando leemos poesía. Cuando leemos poesía sentimos lo que decimos. Va a haber algunas poesías que nos lleven a otros lugares, a un lugar distinto. Habrá unas en donde creo yo que nada más les prestamos el cuerpo, Marco. En donde creo yo que nada más les prestamos el cuerpo y nos empatizamos con aquella artista, aquella persona que lo escribió, y no necesariamente es que nos haya pasado algo similar, pero en temas de emociones, miedo, alegría, gozo, felicidad, tristeza, nostalgia, los hemos sentido todos. Por eso está esa empatía. Algunos por unas cosas, otros por otras. Las historias a veces se parecen y a veces no se parecen. Y a mí me gustaría que nos compartieras cómo te sientes compartiendo poemas de amor, y como en este celebrar o en este reconocer, más que celebrar, porque no tenemos mucho que celebrar, la verdad, y menos en nuestro país después de tanta injusticia y de tantas tristes historias, pero sí en este conmemorar o en este reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer que se acerca este próximo 8 de marzo. ¿Cómo estás con compartir eso? ¿Qué me puedes compartir acerca de tu sentir y a través de la poesía? Pues me siento una persona más sensible, por así decirlo, como más reflexiva, como siento que es como una pausa para poder conectar con pues lo que vendría siendo el arte y la lectura, que pues es algo que realmente no estoy acostumbrado. Realmente leer poemas no es algo que hagamos, yo creo, muchos de nosotros en nuestra vida diaria. Y de vez en cuando encontrar esa conexión, como ya lo había dicho, con nuestro corazón, como lo expresan estos autores, pues es bonito, como que siento un calor al leer esto, me siento más conectado con esas personas que pues tratan de expresar ciertos sentimientos, como podría ser el miedo, el amor precisamente, o el mismo desamor, ese recuerdo. Pero más que nada, como había mencionado antes, es el lugar que le damos a las personas, ¿no? O sea, como enaltecer esa presencia que pues lo habíamos visto en los poemas pasados. Es básicamente eso. Entonces es interesante reflexionar sobre el tema y pues nada, vivirlo, leerlo y pues sentirlo más que nada, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos esta fama de ser tan sensibles y tan tiernas, y pues ya creo que se convirtió en un mito, porque yo veo mujeres ni tan sensibles ni tan tiernas, y las veo más bien rudas. Las veo rudas. Pero creo yo que la poesía particularmente despierta esta parte tierna de nosotros. ¿Crees tú? Yo pues así lo viví, sí. Sí, como esta parte tierna. Ahora vamos a hablar de una poetisa, Dulce María Loinas, que nace en Cuba, cubana, que nace un 10 de diciembre de 1902 y muere el 27 de abril de 1997. Escribe poesía desde muy joven y a los 16 años ya escribía poesía. En 1919 comienza a publicar sus primeros poemas en varios periódicos de La Habana, Cuba. En 1927 se doctora en Derecho Civil en la Universidad de esta misma ciudad y ejerce la abogacía hasta 1961, dedicándose paralelamente a la literatura. Esta mujer, en la década de los 30, comienza a convertirse en el centro de la vida cultural de la ciudad,
acogiendo en las llamadas jubinas. Se juntaban diversos intelectuales y artistas, como imagínense ustedes casi nada. En estas juevinas se juntaba Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Alejo Carpentier, y en 1937 publica el poema Canto de la Mujer Estéril en la revista Bimestre Cubana, y al año siguiente versos que había comenzado a escribir en 1920. En 1951 es elegida como miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba, y ese mismo año es nombrada hija adoptiva por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Canarias. Ingresa en la Academia Cubana de la Lengua en 1959 y 9 años más tarde en la Real Academia de la Lengua Española. Su última aparición pública tiene lugar en abril de 1997, cuando la Embajada de España en Cuba le rinde homenaje en su casa, y fallece ese mismo mes, el 27 de abril de 1997. Su obra ha sido traducida al francés, italiano, inglés, serbio, noruego, y forma parte de la poesía intimista, feminista sudamericana. Y uno de sus poemas dice: si me quieres, quiéreme entera. En estos versos, la poetisa exige que la quieran en la plenitud de su ser. No quiere que la recorten. Sin duda es un poema muy original. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde, rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras. Es un poema muy singular y muy bonito. Entendiendo este estilo de escribir poesía, como habíamos comentado, hay un poema que se llama Amor, de Salvador Novo, que Marco les va a compartir, ¿verdad, Marco? Sí, este poema me llama mucho la atención porque, pues como dirían, es la ausencia del ser amado, y en este caso es protagonista o protagoniza este poema, y es básicamente la explicación que, pues como diría el dicho, ¿no? Quizás cuando extrañamos más a alguien es cuando más sentimos que pues amamos a esa persona, ¿no? Cuando en ocasiones no está presente con nosotros. Pero bueno, comencemos. Amar es este tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas, tu perfume en el aire que respiro, y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Y sí, casi siempre notamos al amor cuando el otro se va. Cuando está, no lo notamos. Es más conductual, es más hacia la conducta de hacer y hacer. Y cuando no está, es cuando lo notamos, ¿verdad? ¿Cómo para ti, cómo es ver a la mujer como esta musa? ¿Qué te inspira a ti una mujer? ¿Qué le dirías tú a las mujeres que te inspiran? ¿O cómo tú las vives? ¿Crees que haya una diferencia entre mujeres y hombres?
¿Crees que podemos decir, no, es que las mujeres esto y los hombres aquello? En tu experiencia como joven, entendiendo tu edad, ¿cómo es hoy esas mujeres? ¿Cómo son hoy esas mujeres y cómo las vives? Pues dentro de mi experiencia, como yo he percibido a las mujeres realmente son, pues, personas. Prácticamente he conocido a mujeres que han tenido personalidades muy similares a las de los hombres, e incluso por la otra parte siento que probablemente yo no he llegado a, por así decirlo, intimar o profundizar más con ellas en el tema. He convivido con ellas realmente, o sea, las veo todos los días, tal, pero siento que la convivencia que yo tengo es un tanto más superficial, por así decirlo. Entonces, a nivel superficial sí puedo, pues, poder decir que pues, superficialmente sí son algo, pues, parecidos. No obstante, no tengo una postura muy clara sobre cómo las pueda percibir, porque no he llegado con la pena a profundizar más en otros temas de ideologías con ellas. Uh-huh. Es simplemente ese tema. Entonces no puedo hablar realmente, no me siento en confianza de poder decir, pues son así, son así. Uh-huh. Pero yo quiero decir que con lo que conozco es que, pues, o sea, son personas que sienten, que viven, que tienen sus ideas, pero no dejan de ser, a fin de cuentas, pues, personas. No sé por qué en estas... ¿Te gustaría como, me da la impresión, o al menos así yo lo vivo también, no sé si coincidas conmigo, pero como dejar de estigmatizar y de, entre más queremos ser a veces inclusivos, me gusta porque sirve para algo en algún momento, en algún tiempo, rescatar ese valor de la mujer, empoderarla y estas cosas. Al menos yo lo vivo así, pero ya después me gustaría que fuera más sutil para que no hubiera diferencias, porque también yo lo observo así, lo vivo así. A mí no me cuesta trabajo comunicarme ni con hombres ni con mujeres, ni superficial ni profundizar. Las dos cosas me encantan. Tiene que ver también con mi formación y con mi edad, yo lo entiendo, pero más que ver yo a una mujer la veo a la persona, más que ver a un hombre lo veo a la persona, y me gusta como matizar esta parte. Antes de ser mujer soy humano, soy persona. Antes de ser hombre soy persona y soy humano. Antes, a mí me gustaría que fuéramos disruptivos y no observar a la mujer como si fuera una especie de ser humano, muchísimo menos exaltar esta parte de tener que parecernos a los hombres. ¿Por qué? Ahí cometeríamos el error de reconocer la perfección en el hombre, de reconocer que el que está bien es el hombre. ¿Para qué alcanzar eso? O sea, también hay tantas formas de ser masculina como tantas formas de ser femenina. Así de fácil. Las diferencias entre gustos, formas, creencias y pensamientos es entre humanos, no entre géneros. Al menos yo lo vivo así. No sé. ¿Tú crees que también va por ahí tu percepción o crees que sea distinta? Sí, yo siento que son más los prejuicios que uno mismo tiene, que realmente no... O sea, si hablan ese tipo de cosas es porque no lo han vivido. Porque a mí me pasó, realmente yo tenía una ideología de cómo podrían ser las mujeres, y a fin de cuentas, pues ahora sí que me contesté hasta no convivir con ellas, y pues sí, realmente fue la respuesta que encontré, que simplemente sí, es como un estigma, o sea, solo es un pensamiento que se tiene, pero que realmente no lleva a ningún lado pensar eso, porque pues a fin de cuentas, pues sí, todos somos... iguales, por así decirlo, como personas. Como humanidad, como personas. Y el contexto es lo que hace que cambie, pero a todos, también a las personas, los hombres y las mujeres. Y todo afecta independientemente del género, todo nos afecta. Me encantó tenerte aquí, Marco, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para compartir tus opiniones y ayudarnos también a comprender a los chicos, a los jóvenes, y que muestres esa sensibilidad y esa ternura y nos ayudes a
pues a promoverla. Necesitamos hombres más sensibles, es muy probable que tú lo seas, pero hay mucha gente que no lo es. Yo los invito a que lean poemas y van a ver que les va a cambiar el estado de ánimo. Hasta escúchenlos. Es mejor leerlos, porque cuando lo dices, te apropias de eso. ¿Cómo te fue, Marco? Para cerrar, ¿quieres cerrar con alguna frase, con algún pensamiento en este Día Internacional de la Mujer que se acerca? Pues, más que nada, solo quisiera precisamente pues compartir ese sentimiento que me llegó durante esta plática, y es simplemente esa sensibilidad que uno debería tener en estos días, simplemente esa conexión, esa reflexión de saber que todos somos pues humanos, que es tan importante una parte como la otra, y pues sí, que el amor reine más que nada en este mundo. Muchas gracias. Yo me despido dejándolos con estos poemas y estas reflexiones y estas tareas para que nos demos un tiempo y este Día Internacional de la Mujer que se acerca, les leamos poemas y leamos poemas. No exaltemos más la violencia, porque hasta se romantiza. Si se ponen a pintar calles y estas cosas, hasta pareciera que tenemos ese derecho. Ese es una forma de manifestar, pero hay otras. Hasta la próxima. Bye bye.